Bueno, buenas tardes a todos. Bienvenidos a este coloquio de derechos humanos. Espero que sea muy útil para todos, que salgamos con información nueva, propositiva y que nos haga reflexionar sobre todo. Bienvenidos a todos. Empezamos con el doctor Eliseo Muñoz Mena. Bienvenido. Les recuerdo, tiene 3 minutos. Yo voy a cronometrar el tiempo, no se preocupe. En cuanto pasen los 3 minutos, ya se lo comento para darle después la palabra al doctor Genaro Vega Malagón. Empezamos, doctor Eliseo. Bienvenido. Muy buenas noches, gracias a todos y a todos por estar presentes en este coloquio. Lo que voy a compartirles se denomina una mirada hacia el derecho humanismo. Ya la traigo preparada. Con posterioridad a la Primera y Segunda Guerra Mundial, precedida de una lucha histórica por las libertades individuales y el derecho a la igualdad, cobraron vida los derechos humanos y se internacionalizaron el 10 de diciembre de 1948, al promulgarse la Declaración Universal de los Derechos Humanos. A partir de entonces, se generó un océano normativo e institucional en el derecho internacional de los derechos humanos y en el derecho doméstico de los países de la orbe. En ese tenor, los derechos humanos son la base sobre la que hemos pretendido construir una sociedad más justa, donde todas las personas, sin discriminación alguna, tengan el mismo derecho a materializar una vida digna y de bienestar. No obstante, hay muchos desafíos pendientes. En los diversos rincones del mundo se enfrentan nuevas formas de decir, de interpretar e incluso de violar los derechos humanos. Luego, entonces, ¿los derechos humanos han cumplido su cometido? Cualesquiera que sea su respuesta, sí o no, desde este espacio afirmo y propongo que el derecho humanismo se erija como una disciplina de naturaleza jurídica, ética y filosófica que nos invita a trascender el marco legal y convencional para entender a los derechos humanos como una parte intrínseca de nuestra identidad individual y colectiva. No se trata solo de garantizar derechos, sino de entender que toda la humanidad está interconectada entre sí. Bajo este contexto, el derecho humanismo implica una visión holística e integradora que reconoce la dignidad de cada ser humano en armonía con la dignidad de la naturaleza y la necesidad de trabajar conjuntamente por el bien del universo. A nivel mundial, vemos cómo la lucha por los derechos humanos se presentan fragmentadas. El feminismo, la lucha de la comunidad LGBTQA y más, niñas, niños y adolescentes, personas migrantes, personas adultas mayores, personas en situación de discapacidad, en pobreza extrema, personas privadas de la libertad, entre otras personas o grupos. Si bien cada movimiento tiene sus particularidades, necesidades y logros específicos, debemos reconocer que todos parten de una misma base, el derecho a una vida libre de violencia, discriminación y opresión. De ahí que la verdadera fuerza del derecho humanismo, cuya propuesta pongo sobre la mesa, reside en su capacidad para unificar estas luchas. Si entendiéramos que las violaciones a derechos humanos son parte de un mismo sistema de desigualdades y opresión, podríamos construir juntas y juntos puentes entre nuestras causas y unificar esfuerzos. No debemos caer en el error de pensar que los movimientos son excluyentes o que unas son más importantes que otros. De ahí que, bajo la postura del derecho humanismo, Listo, doctor. planteo la Muchísimas gracias por fraternidad de todas las luchas y movimientos en pro de los derechos humanos al unísono, sobre todo las construidas por personas en condiciones de vulnerabilidad. Es cuanto. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Estoy teniendo un poco de problemas con el Zoom. ¿Me escuchan bien? ¿Me pueden escuchar? Sí, pero tiene eco. ¿Ya se quitó el eco? Ya. Sí, ya se quitó. Ah, perfecto. Muchísimas gracias. Una disculpa. Continuamos con el doctor Genaro Vega Malagón, por favor. Sí, Muchísimas gracias por su aportación, doctor Eliseo. buenas noches. Yo les voy a hablar Gracias. sobre en 3 minutos el derecho a la salud en México. Sí, ¿sí me escuchan? Sí, Sí, el derecho a la salud en México. La salud, ¿dónde se reconoce? Pues primeramente en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo cuarto, en tratados internacionales, como es el Pacto Internacional de Derechos Humanos Sociales y Culturales, entre otros. La salud es un derecho humano fundamental e indispensable para el ejercicio de los demás derechos humanos.
Todo ser humano tiene derecho al disfrute del más alto nivel posible de salud que le permita vivir dignamente. Y el derecho a la salud en todas sus formas y todos los niveles abarca los siguientes elementos esenciales, que son cuatro. Uno, que es la disponibilidad, la accesibilidad, la aceptabilidad y la calidad. Ahora, ¿dónde estamos? ¿Cuáles son los retos? En México, casi el 40% de la población presenta carencias en el acceso efectivo a la salud. Las personas pobres son quienes residen en las comunidades rurales, son las más vulnerables en el ejercicio al derecho a la salud. Y el acceso efectivo a la salud, que es un derecho humano, pese a todos los esfuerzos por universalizar la cobertura y mejorar la calidad, todavía muchos mexicanos están excluidos de este derecho. Aquí en México, 4 de cada 10 personas presenta carencia por acceso a los servicios de salud, y esto es de acuerdo a las cifras de la medición de pobreza, de acuerdo al Ceneval. Este nivel no solo se ha reducido en los años recientes, sino que se ha duplicado. Entre el 2018 y 2022 se observó que 30 millones de mexicanos dejaron de tener acceso efectivo a bienes y servicios médicos. En México, en un primer momento, la prioridad en materia de salud es extender la cobertura a la totalidad de la población. Y uno de los grandes obstáculos es la informalidad laboral, en los que se encuentran la mitad de los trabajadores. La mayoría de quienes están en estas modalidades no cuentan con afiliación al Seguro Social o alguna otra institución de salud. Y aunque la Secretaría de Salud tiene la responsabilidad de atender a todas las personas sin afiliación o acceso al sector privado de salud, sus capacidades de operación superan la demanda de atención a todos los mexicanos. Es por eso que existe desigualdad en el acceso a Todos, perdón, las ¿todos pueden escuchar bien al doctor Genaro? Sí, Las desigualdades regionales y socioeconómicas también influyen en el acceso a la salud de ¿Lo México. escuchan? Sí se La- Sí, escucha. ok. las regiones urbanas son las que tienen una mejor infraestructura de salud. Adelante, perdón. Sí, sí, ¿se me escucha? sí. Las regiones urbanas son las que tienen una mejor infraestructura en salud y más recursos disponibles en comparación con las zonas rurales. Y además, las personas con mayores ingresos tienden a acceder a servicios médicos con mayor calidad en el sector privado, mientras que aquellos con menos recursos dependen en gran medida de la atención pública, que a menudo está sobrecargada y subfinanciada. Este es un gran reto que tenemos aquí en México. En las zonas urbanas, se observa que hay hasta 15 veces más hospitales que en las zonas rurales. Y los tiempos de espera y el indicador de médicos por paciente son también mucho mejores en las grandes ciudades. Y eso todo el mundo lo sabemos, la desigualdad que existe a nivel privado, a nivel urbano que a nivel rural. Y que, por lo tanto, población más pobre es la que más desembolsa dinero propio en prevención y atención a los salud. El 4,6% de los hogares en pobreza extrema realizan gastos catastróficos en salud, mientras que para los hogares no pobres y los no vulnerables la cifra es menos a un 3%. Ahora, otro de los grandes retos es avanzar en materia de salud pública con los recursos destinados a este rubro. En las últimas 2 décadas, el gasto público en salud no se ha logrado superar el rango del 3% del PIB en México, en comparación con otros países. Para tener una idea de si este nivel de recursos es alto, la Organización Mundial de la Salud recomienda a los países destinar al menos el equivalente al 6% del PIB al sector salud. Recordemos que en México es el solamente máximo el 3%, o sea, estamos a la mitad de los indicadores. En países como Estados Unidos, los recursos destinados a la Listo, salud se acercan hasta un doctor 16% del PIB total. En los países europeos como Alemania y Genaro. Francia, hasta un 12%. Para que vean ustedes la gran diferencia que está México con los países del primer mundo. Y aunque en los años Muchísimas recientes, gracias, doctor. esto, Muchísimas gracias. gracias, es Ya cuanto. terminó su tiempo. Sí, Muchísimas gracias. gracias. Procedemos ahora con la doctora Mónica Patricia, por favor. Hola, buenas Doctora, noches. Un gusto muchas estar con gracias. ustedes. ¿Se escucha? Sí, se Sí, escucha. se escucha bien. Sí se escucha. Bueno, Nos yo a escucha. diferencia de mis compañeros no voy a leer. Quiero platicarles de algo que a mí me parece algo muy importante, que es nuestro papel como defensores de derechos humanos. Los defensores de derechos humanos tenemos una tarea importante, trascendental en este mundo que vivimos y sobre todo en México, América Latina. No se trata de hacer actos heroicos, se trata de hacer conciencia, se trata de formar gente, se trata de que empaticemos en materia de derechos humanos, pero enfocándonos en varios rubros que son sustanciales.
El primero, desde mi punto de vista, es la educación. La educación en todos los niveles, desde el nivel básico, medio, superior y como nosotros a nivel profesional y postprofesional. El conocimiento de los derechos humanos no nada más es adquirirlos, es el compromiso para poderlos defender. La propia defensa de los derechos humanos es el derecho humano. Nosotros no podemos ser ajenos a todas las cuestiones que nos están atacando en todos los ámbitos y que atentan los derechos humanos de cada uno de nosotros. En el caso de los menores de edad, están siendo vulnerados con una información que tergiversa la realidad y que está minando su inocencia, ese derecho humano a la identidad, por ejemplo, que está tratando de naturalizar cosas que no son naturales y que están induciéndolos a decisiones que todavía no son capaces de tomar. Ustedes saben a lo que me refiero porque lo hemos platicado en varias ocasiones. Otro punto es el derecho de las mujeres y de las personas que se encuentran en situación de vulnerabilidad. No se trata de victimizarlas o de victimizarnos como mujeres, se trata de ser fuertes y de aportar, pero con conocimiento, con conciencia, con empatía, con fuerza, con decisión. ¿Y qué pasa con las personas indígenas que se encuentran excluidas en todo el orbe y más en América? Tenemos que tener una conciencia como defensores de derechos humanos de poder generar conocimiento sobre la materia, pero que no sea letra muerta, que lo que se establece en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en todos los instrumentos internacionales, se aplique realmente. ¿Y cómo se va a aplicar? Haciendo esto, lo que el doctor está generando en estos momentos. Coloquios en donde las mentes que estamos avesadas en esto y que estamos enamoradas de los derechos humanos y comprometidas con los derechos humanos, pongamos un granito de arena desde nuestra trinchera, pero de verdad, no esperar que un organismo público autónomo, el que sea, no quiero mencionarlo, pero que ustedes lo saben, sirva o no sirva, sino que sirvamos nosotros y que nosotros defendamos y que nosotros tengamos las herramientas para poder exigir a las autoridades, que son las que conculcan los derechos humanos directamente, para la defensa, promoción y difusión de estos derechos. Es Muchas cuanto. gracias, doctora Mónica. Gracias, Muchas gracias, muy interesante su tema. gracias. Pasamos ahora, por favor, con el doctor José Luis Espinosa. Doctor José Luis. Parece que no se encuentra. Si quieres, pues seguimos entonces. Bueno, pasamos entonces con la doctora Claudia Cecilia, por favor. Sí, ¿me escuchan? Sí, bienvenida. Muchas gracias por Gracias, participar. La gracias, escuchamos. buenas tardes a todos. Yo voy a hablar sobre cómo evitar que Conagua viole los derechos humanos al patrimonio de los usuarios agrícolas. En México, la única manera que tenemos para utilizar las aguas nacionales es a través de un título de concesión. El título de concesión, cuando menos, debe de tener una vigencia y un volumen autorizado, pero también tenemos que considerar que la falta de la explotación total o parcial del agua durante 2 años seguidos nos hace acreedores a que nos quiten el agua. O sea, si no usamos nuestro aprovechamiento durante 2 años, nos quitan nuestro título de concesión. Entonces, bueno, dicho lo anterior, vamos a considerar qué tipos de usuarios hay. Hay usuarios industriales, de servicios públicos urbanos y domésticos y agrícolas. Los industriales, los de servicios, los de público urbano y doméstico, son usuarios que pagan y el pago debería de reflejar o debe de reflejar lo que están extrayendo y que se demuestra en una declaración. Entonces, como que hay congruencia entre declaración, extracción y lo que pagan. Pero, ¿qué pasa con los usuarios agrícolas? Ellos no pagan. Entonces, o declaran o no declaran.
Hay muchos que tienen los medidores, pero realmente no miden lo que extraen. Se puede quedar ahí el medidor descompuesto años, ¿no? Pero bueno, cumplen con algo que obliga a la autoridad, que es tener un medidor. Entonces, bueno, pueden o declarar o no declarar. Y si declaran, pues declaran puras mentiras, porque normalmente extraen más volumen del que tienen autorizado. Y bueno, o no sabemos, ¿verdad? Y si no declaran, pues peor, porque si 2 años seguidos no declaramos, pues nos quitan el agua. Entonces, eso para mí es una violación al derecho humano del patrimonio de los usuarios. Entonces, propongo dos cosas, o cualquiera de estas dos. Una, que es ampliar el tiempo para la declaratoria de la caducidad de volúmenes. Es decir, en lugar de 2 años, ponerlos 5 años o más, como lo hacen en Argentina, en España, en Estados Unidos, en Australia. Y la otra es optar por otro tipo de sanción, por ejemplo, una sanción económica, ¿no? Y ya no le quitamos los derechos a los usuarios y con una sanción económica más que suficiente. ¿Es cuánto? Muchísimas gracias, doctora. Qué tema tan interesante. La verdad es que el tema del agua ahorita es un tema muy complicado porque, pues, si bien para todos nosotros es obvio que el derecho al agua es básico, pues sabemos que muchas empresas o hasta el propio gobierno lo está utilizando como un medio de coerción o un medio para ganar más dinero, ¿no? Entonces, yo creo que hay que garantizar el derecho al agua como bien lo propone y buscar soluciones que puedan ser integrales e interinstitucionales para mejorar estos servicios. Muchísimas gracias. A usted. Continuamos con la doctora Rosario Anaid, por favor. Gracias, buenas noches. Bueno, mi tema en sí, el que les vengo a platicar hoy, es de la literatura. La literatura, pero ahora sí que respaldada por nuestra Declaración Universal de los Derechos Humanos en sus artículos 18 y 19. La literatura es un cambio el que se sufre con la Segunda Guerra Mundial a nivel general. La población deja de pensar en todo lo bello, lo modesto, lo estructurado y cambia su paradigma a una forma más fuerte, más de protesta. Y así nace nuestra literatura contemporánea, nuestra poesía, nuestra narrativa, ya con términos más sociales, más específicos en materia de defenderse. Yo necesito defenderme a través de algo y como era ahora sí que prácticamente imposible lograr una defensa, un respaldo, se refleja esta nueva visión a través del arte, a través de la escritura. En este tiempo se rompe con los órdenes cronológicos, se crean fantasías, se crean poesía de una forma incluso sátira, de tal manera que la gente se expresa, se empieza a expresar. Esos son los principios de nuestra literatura social, de nuestra literatura contemporánea. ¿Cuáles son las características? Bueno, pues es precisamente eso, hablar de temas sociales, buscar que la persona que lee de verdad se sienta identificada con el dolor, con el enojo, con el rechazo social, con lo que se está viviendo en el momento. En España es después de la guerra civil donde inicia con más fuerza, pero vamos, es el cambio de paradigmas en el pensamiento humano que busca que se refleje de alguna manera ese derecho a poder expresar, a poder hablar. Entonces es aquí en nuestra literatura donde se busca defender lo que es nuestra identidad, nuestra expresión. El derecho comprende una libertad increíble, puedes, lo que es la expresión, no solo pensar, como nos dice el artículo 18, sino ya plasmarlo en un escrito y poder difundirlo, poder decir, yo no estoy de acuerdo con esto y poder expresarlo sin el temor a que seas contenido
de una manera arbitraria. De ahí la importancia de este tema de literatura social, el cual creo que nosotros como defensores de derechos humanos tenemos que explotar al máximo, porque efectivamente no hay tanto respaldo de instituciones o de organismos que nos puedan apoyar más que nuestra propia voz, que nuestras propias investigaciones y aportaciones, las cuales podemos respaldar en este derecho a la libre expresión y manifestación que nos respalda nuestra Declaración Universal, de la cual formamos parte. Sería esta. Gracias. Muchísimas gracias, doctora. Qué tema tan necesario tocar. Ahorita yo creo que en el mundo estamos viviendo una crisis en el tema del derecho a la libre expresión. Muchas personas que se dedican precisamente a la libre expresión están siendo silenciadas de manera sistémica. Creo que deberemos de hacer más énfasis en que es un derecho humano y debemos de trabajar que no nada más es el tema de las redes sociales o de los medios de comunicación, sino también, como usted lo comenta, el arte, ¿no? Cómo exponemos nuestras ideas a partir del arte también es un derecho humano. Qué interesante, casi nadie habla al respecto. Muchísimas gracias por tocar el tema. Gracias a Continuamos. Gracias por su participación. Seguimos con el doctor Alejandro Marcelo, por favor. Sí, con gusto. Un Bienvenido. placer. Bueno, mi tema es, proviene de la conflictología, tiene que ver con las ciencias que estudia la paz y al mismo tiempo con el derecho humano a la paz. A partir de situaciones que tienen directamente, que son directamente proporcionales con situaciones políticas, sociales, económicas, culturales, esos cambios que vienen existiendo como un cambio de era, indudablemente requiere pensar de nuevo lo nuevo. Y esto obedece a dinámicas de relación entre el poder con la ciudadanía, dinámicas de relación entre el poder y el poder en sí mismo. Y todo esto deriva en lógicas de conflictividad. El Poder Judicial siempre fue quien receptó la conflictividad social compleja y también todo tipo de conflictos, de desavenencias, de choques de culturas, de intereses cruzados, pero indudablemente las democracias reducidas de esta etapa requieren pensar más allá de las polarizaciones, requiere pensar más allá de la calcificación social, que eso quiere decir que la polarización se aguza, se profundiza, y oponer cultura de paz. Para esto están los métodos autocompositivos por un lado, pero también está la necesidad de vincularse desde una estructura que permita eh, hacer crecer la potencialidad que tiene el campo de la cultura de la paz, de la conflictología. Y epistemológicamente, todas las ciencias que abrevan a la epistemología, todas las ciencias que abrevan a la conflictología, que son los fundamentos epistemológicos que tiene la conflictología, están basados en la teoría de la narrativa, en la teoría de la conflictividad social, están basados también en estructuras como puede llegar a ser la teoría de los juegos. Requiere de la antropología, de la sociología, del derecho, y con un enfoque de derechos y de derechos humanos, porque allí también donde existen métodos autocompositivos y donde existe el paraguas de la paz social, debe requerir el control de convencionalidad. A partir del caso Hellman hay control de convencionalidad para todos los operadores del sistema. Y esto es que el derecho se metió dentro de los métodos autocompositivos y los métodos autocompositivos tienen que asimilarlo. Entonces, desde lo filosófico, tiene una estructura epistemológica muy potente, transdisciplinaria. Y desde lo instrumental, ante las relaciones sociales complejas que existen hoy en día, con violencias y desigualdades, se requiere un poco más allá del sistema judicial pensar en cómo
la potencialidad de estos métodos autocompositivos deben proliferar en los diferentes campos y asentarlos no solo alrededor del sistema, sino también en el ámbito comunitario. Esa es mi visión. Muchísimas gracias, doctor Alejandro. Qué interesante tema. A veces pensamos que los derechos humanos o a veces los dejamos simplemente en palabras, pero se nos olvida mucho que es un tema que tenemos que estudiar desde diferentes ámbitos, incluyendo, como usted comenta, el epistemológico y bueno, en el sistema, cómo los incluimos, ¿no? Cómo los hacemos parte de todas las herramientas que utiliza el sistema eh, para una paz o para una buena convivencia. Muchísimas gracias. Continuamos, por favor, con el doctor Marco Antonio López. Sí, buenas noches, doctora. Buenas noches, Buenas noches. bienvenido, muchas gracias por participar. Sí, muchas gracias. Buenas noches a todas y todos. El tema que voy a compartir con ustedes es los derechos humanos, una llama de esperanza. Hace mucho tiempo los derechos humanos eran esto, una llama que iluminaba el mundo. Los derechos humanos vinieron a ser la guía que iluminó a la humanidad durante el siglo XX. Según Amnistía Internacional, en el año 2024, el mundo está al borde del colapso en materia de derechos humanos y el derecho internacional ha dejado de ser eficaz. Estamos viviendo una época en donde esa llama que había iluminado el camino de la humanidad dejó de parpadear. Los derechos humanos están en crisis. Hay guerras y conflictos armados en este momento que han puesto en jaque a la humanidad. Tan solo el día de ayer, 17 de noviembre de 2024, Estados Unidos autorizó el uso de armas de carácter táctico nuclear que tienen al mundo al borde de una guerra nuclear, potencializando el conflicto de Ucrania y Rusia, que lamentablemente ha salido fuera ya del contexto del derecho internacional humanitario y del derecho internacional de los derechos humanos. Ya no decir del conflicto de Palestina e Israel, que ha quedado completamente en un esquema paralelo a esta llama que iluminaban los derechos humanos en el pasado. La Declaración Universal de los Derechos Humanos es hoy lo más cercano que tiene la humanidad a una constitución mundial. Es el punto de consenso en donde la humanidad puede volver a reencontrarse a sí misma, hacer valer esos 30 derechos en donde prontamente conmemoraremos su fundación. Es una responsabilidad social, jurídica y humana de todos los derechohumanistas que buscamos un mundo mejor a partir de los derechos humanos. La humanidad está a un paso o de destruirse o de rescatarse. Es muy importante en la actualidad poder plantear nuevas ideas, conceptos. Tenemos el deber de resignificar la dignidad. Hoy propongo a ustedes un concepto que es la resignificación de la dignidad humana, resaltando el componente divino del ser humano. Y propongo la dignidad teándrica humana, como un concepto que nos ayude a repensar nuestro papel en el mundo. Todos somos, y para que todos seamos, todas y todos debemos ser. Y que los derechos humanos vuelvan a ser la luz del mundo es una posibilidad que está en nuestras manos. Muchas gracias y buenas noches. Es todo, gracias. Muchísimas gracias, doctor Marco. Qué fuerte, ¿no? Que cada vez la humanidad, lejos de humanizarnos más, estamos perdiendo ese sentido de colectividad, ¿no? Que yo creo que era parte de por qué se realizan todos estos tratados, estas convenciones de derechos humanos, de buscar un apoyo mutuo y buscar que como colectividad esperemos que a todos nos vaya bien, ¿no? Que se protejan los derechos humanos de todos, para todos vivir en un mundo justo, donde a nadie le falte nada. Y parece que vamos para atrás. O sea, parece que los derechos humanos cada vez se vuelven más irrelevantes. Como usted lo comenta bien, la guerra de Ucrania, la guerra de Palestina, nos estamos dando cuenta de la destrucción social, de los valores que
que nos hacen replantearnos muchas cosas, ¿no? Si estamos, o sea, cuál es el curso de los derechos humanos, cómo tenemos que replantearlos para, para dignificar nuevamente a las personas. Muchísimas gracias, doctor. Seguimos con la doctora María Emma Silva, por favor. Hola, buenas noches. Buenas noches, Eh, doctora, bienvenida. yo, como muchos de los que me precedieron, voy a hablar de esta defensa de los derechos humanos, que quienes estamos aquí indudablemente estamos por esa razón. Eh, yo quiero hablar del reconocimiento efectivo de los derechos humanos, que no hay que olvidar que este reconocimiento efectivo es el resultado de las demandas y de los reclamos de los movimientos sociales que le dieron origen. Detrás de los derechos humanos hay una progresiva construcción y sistematización cada vez más inclusiva, que es el resultado de esa lucha, que tiene siempre en el centro a la persona humana como sujeto de derechos. Los derechos humanos son supranacionales. Sin embargo, su reconocimiento e institucionalización a nivel nacional y local se vuelve imprescindible para su aplicación y exigibilidad, aunado a los mecanismos y garantías de protección necesarias. Llevamos décadas hablando del surgimiento de nuevos derechos a los que clasificamos a veces como programáticos para limitar su exigibilidad y justiciabilidad, dejando así a los derechos económicos, sociales y culturales a merced de los gobiernos de turno y a sus vaivenes ideológicos que en nuestra América Latina han mantenido en tensión del desarrollo o no de políticas públicas inclusivas. Por ende, la participación política autónoma de la sociedad civil y de las organizaciones que difunden los derechos humanos, como la que hoy nos convoca, contribuyen al respeto de estos derechos por medio de la discusión abierta y pública de los límites, del concepto, de los fundamentos morales de estos derechos y que especialmente fomentan la conciencia social acerca del valor que tiene cada ser humano. De ahí la importancia de la educación en derechos humanos, en democracia y buscar siempre el efectivo reconocimiento. La participación democrática constituye de esta manera un pacto de garantía respecto de la aceptación de las reglas del juego. Democracia y derechos humanos son recíprocamente necesarias y están ineludiblemente unidas. Los sistemas democráticos actuales deben avanzar de una mera democracia formal limitada en una etapa electoral al voto a democracias ampliadas y materiales cada vez más equitativas, más inclusivas y justas. Gracias. Muchas gracias, doctora. Qué fuerte, ¿no? Siento que a veces uno pensaría que simplemente porque estén en letra es más que suficiente, pero la nueva sociedad, la sociedad y el derecho deben de evolucionar a la par, pero vemos que no lo es. Siento que estamos muy rezagados en los temas que la sociedad nos exige, ¿no? Entonces nosotros como estudiosos del derecho, de los derechos humanos, tenemos que adaptarnos y tenemos que cambiar nuestra visión para adaptarnos a las nuevas sociedades, ¿no? La sociedad evoluciona muy rápido y nosotros tenemos que hacerlo con ella. Muchísimas gracias, doctora. Continuamos con el doctor Eloy Antonio. Buenas noches. Los Buenas invitaré, noches, doctor. Bienvenido. gracias. Los invitaré a reflexionar sobre los principios protocolarios de la dignidad humana frente a la tragedia de la realidad. La dicotomía entre los ideales protocolarios y la cruda realidad que enfrentan tanto las víctimas como los operadores del sistema de justicia penal
revela una crisis ética y estructural. En mis hallazgos como investigador forense, he percibido esta contradicción, exponiendo cómo la teoría y los principios frecuentemente quedan desplazados por las prácticas deshumanizantes. Los invito a reflexionar sobre tres ejes: la víctima y su percepción de la justicia, los agentes del orden como operadores y sujetos de violencia, y el desafío ético del sistema jurídico. En el marco del Protocolo de Estambul, la dignidad de la víctima es el eje rector. Sin embargo, como he observado, muchas víctimas desconocen que han sufrido una lesión a sus derechos humanos fundamentales. Para ellas, el protocolo no representa un acto de reivindicación de su dignidad, sino como un recurso probatorio donde la justicia parece ser una moneda de cambio. El sistema de justicia establece principios de reparación integral y protección de derechos humanos, pero estos principios no llegan a las víctimas de manera efectiva. Las personas torturadas perciben la justicia como un instrumento de utilidad, no como un espacio para restaurar su humanidad. Cuando el Protocolo de Estambul se convierte en una herramienta probatoria, corre el riesgo de reducir el sufrimiento humano a un medio para un fin jurídico. Esto contradice su propósito ético, que es devolver a las víctimas su dignidad y su voz. Los hallazgos también revelan una verdad desgarradora. Los agentes de la ley encargados de garantizar los derechos humanos frecuentemente no los experimentan en su propio ámbito laboral. Las cadenas de mando coercitivas despojan de su dignidad a los policías, a los operadores de la procuración e implementación de la justicia, creando un ciclo de deshumanización que se reproduce en sus prácticas hacia los ciudadanos. La falta de respeto dentro de las instituciones socava la ética profesional y perpetúa las prácticas violentas. La dignidad humana no puede defenderse desde una institución que no la practica internamente. El derecho internacional de los derechos humanos y el Protocolo de Estambul representan un ideal normativo. Sin embargo, en contextos donde impera la violencia estructural, estos ideales quedan atrapados en la brecha entre el papel y la realidad. Cuando el derecho se ve reducido a un instrumento técnico, pierde su capacidad de transformar la realidad. Esto es evidente cuando el Protocolo de Estambul es interpretado exclusivamente como una prueba forense y no como un instrumento para la justicia restaurativa. Tenemos una tragedia de dignidades ausentes, donde la lucha por la dignidad humana no puede limitarse a la promulgación de normas. Debe implicar una transformación cultural e institucional que garantice que cada actor, víctima, policía o juez se vea y sea tratado como un ser humano pleno. La tragedia radica en que el sistema jurídico no ha logrado educar ni empoderar a las víctimas para que comprendan su valor intrínseco como seres humanos. La justicia, en lugar de ser un refugio, se percibe como una arena de lucha. Un sistema que ignora las dignidades de sus propios operadores erosiona su capacidad para proteger la dignidad de los demás. Y concluyo, la tragedia aquí no solo es la falta de implementación, sino la pérdida del horizonte ético que dé sentido al derecho y a la dignidad humana. Muchísimas gracias, doctor. Justamente platicando del tema, hace unas horas se comunicó conmigo una chica que su padre había sido asesinado en una balacera aquí en Querétaro y me decía, Tabata, ¿cómo le hacemos? Porque la fiscalía me trata como si mi papá fuera el culpable, ¿no? Y yo creo que la mayoría de las víctimas se sienten esta revictimización, ¿no? Que a final de cuentas ellos son los responsables por buscar al culpable, que siente que sus derechos humanos han sido vulnerados, que lejos de una reparación hay se lastima más, ¿no? Entonces yo creo que es un tema muy complicado porque viene desde las estructuras sociales, desde las estructuras gubernamentales, pero nosotros precisamente como abogados y estudiantes de derechos humanos debemos de ahí buscar algunos instrumentos o acercarnos con instituciones para una sensibilización de todas las áreas de gobierno, tanto poder ejecutivo como legislativo y judicial, para poder subsanar estas situaciones que se están dando en términos de derechos humanos de las víctimas. Muchísimas gracias. Seguimos, por favor, con el doctor Reyes. ¿Sí se pudo conectar? Parece que no. Si quieres, nos seguimos.
Seguimos entonces con la doctora Laura Pastrana, por favor. Pues parece que Bienvenida, tampoco. doctora. ¿Sí está, ¿No? Laura Pastrana? No, parece que Vi no. que alguien se medio conectó, ¿no? Bueno, entonces continuamos con la doctora Silvia Iris, por favor. Hola, buenas noches. Buenas El tema, noches, doctora, bienvenida. ¿qué tal? El tema es la importancia de la participación ciudadana como un derecho humano. La crisis de la democracia, la insuficiencia del voto como un elemento, como un medio para expresarse la ciudadanía de manera periódica y corroborar de su insuficiencia, dado que durante toda la etapa de vigencia del periodo presidencial o del gobierno, la ciudadanía carece de la oportunidad de expresar y de canalizar sus reclamos. Frente a esta situación, eh, y ante la falta o ineficacia de los instrumentos con los cuales el ordenamiento jurídico argentino, la Constitución y sus leyes son insuficientes o carecen de eficacia práctica, es necesario pensar en otros mecanismos que deben ser establecidos institucionalmente y también puestos en práctica de forma adecuada, de modo tal de modo tal de permitir que se pueda canalizar esa demanda ciudadana. Eh, Esto más que nada es contrastar el sistema actual, que es una democracia que podemos llamar electoral o representativa, hacia el avance de una democracia deliberativa o sustancial. Esto permitirá esta implementación, la asimilación de la demanda ciudadana y su efectiva incidencia en las decisiones públicas permitirá dotar de mayor calidad y sobre todo contenido a la democracia en términos reales, lo cual no estamos verificando en la actualidad. Le quedan 2 minutos, doctora. ¿Quiere seguir comentando o terminamos su participación? No, terminamos acá. Muchísimas gracias. Y justo qué importante platicar de la democracia, ¿no? En estos momentos que estamos viviendo en el mundo. No sé cómo se sintieron ustedes con la elección de Estados Unidos. A veces sentimos que las democracias o que el hecho de que una democracia o más bien que gane un candidato significa que es la mayoría, pero realmente representa a toda la población. Estamos viviendo tiempos en el que cada vez hay más grupos vulnerables, ¿no? Hay diferentes formas, diferentes ideas y creo que todos merecen un tipo de representación en nuestros gobiernos, ¿no? Entonces, el derecho al voto también es una manera de expresión, ¿no? A veces se castiga a cierto partido político con el voto, a veces se lo damos de manera genuina, pero cuánto representa realmente a la sociedad. Entonces debemos de buscar medios en los que se refleje realmente el sentir, la necesidad de todas las diferentes representaciones en nuestra sociedad para que entonces podamos hablar de una verdadera democracia. Muchísimas gracias, doctora. Seguimos con el doctor Gabino Medina, por favor. Sí, buenas noches. Hoy Buenas quiero, noches, doctor, bienvenido. muchas gracias. Hoy quiero reflexionar sobre uno de los principios rectores en la defensa de los derechos humanos en México, que es el principio pro persona. Este concepto establecido en nuestra Constitución y enriquecido por la interpretación de los tratados internacionales representa un compromiso esencial para garantizar la dignidad humana. El principio pro persona nos recuerda que la finalidad última del derecho es proteger a las personas en su humanidad más esencial. Establecido en el artículo primero de nuestra Constitución,
Este principio manda que cuando exista una colisión entre normas o interpretaciones en materia de derechos humanos, siempre debe prevalecer aquella que más favorezca a la persona. Esto implica que nuestras leyes y políticas deben ser interpretadas de manera progresiva y en favor de los derechos humanos. En el contexto de un país tan diverso y tan complejo como el nuestro, el principio por persona es una herramienta fundamental para enfrentar los retos de desigualdad, exclusión y violación a los derechos humanos. Es un principio que empodera tanto a los individuos como a las instituciones, al exigir que el Estado garantice el respeto, la protección, la promoción y la realización de los derechos fundamentales de todas las personas, sin importar su origen, género, edad, condición social o cualquier otra circunstancia. Sin embargo, su aplicación no solo recae en el ámbito jurídico o en los tribunales. Este principio debe ser una guía para cada servidor público, para cada política pública y también para la sociedad civil. Cuando hablamos de migrantes, comunidades indígenas, mujeres, niños y niñas, personas con discapacidad o cualquier grupo de situación de vulnerabilidad, el principio por persona no es una mera aspiración, es un mandato que exige acciones concretas y efectivas. Hoy más que nunca tenemos la oportunidad y responsabilidad de consolidar una cultura de derechos humanos en nuestro país. Esto implica no solo reconocer los derechos en papel, sino garantizar su pleno ejercicio en la vida cotidiana. Para ello debemos seguir fortaleciendo las instituciones encargadas de su protección, promoviendo la capacitación de jueces, legisladores y servidores públicos y fomentando una ciudadanía activa y consciente de sus derechos. El principio por persona nos invita a repensar nuestras estructuras sociales, políticas y económicas para poner a las personas en el centro de todas las decisiones. Es un recordatorio constante de que el progreso de nuestra nación no se mide únicamente en cifras económicas, sino en el bienestar y la dignidad de cada uno de sus habitantes. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor. Qué interesante tema. Justo como lo comentaban anteriormente, es importante, ¿no? La sensibilización de todas las áreas de impartición de derecho y de quienes atienden a las víctimas. Este principio pro persona, ¿no? Poner a la persona en medio de todo para su beneficio. A final de cuentas, como usted lo comenta, creo que vivimos ahorita en una sociedad donde gira en torno al dinero, ¿no? Pero se nos olvida que ese dinero gira o lo generan las personas, ¿no? Entonces tenemos que poner el recurso humano con un valor mayor, porque a final de cuentas, pues son los que generan, ¿no? En términos económicos, en términos de víctima, es muy importante para una sociedad sentirse segura y que crea en sus propias instituciones y en los servidores públicos, y porque son los que nos representan. Muchísimas gracias. Continuamos con el doctor Ricardo Félix López, por favor. El doctor Ricardo. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, noches. Pues el tema que me Buenas toca, noches. a sus órdenes. ¿Sí me escuchan? Sí, ¿Sí me adelante, escuchan? bienvenido. Ah, ok, gracias. Pues el tema que me toca es la prevención de la violencia desde un enfoque de derechos humanos, que pues esta implica una estrategia integral que busca erradicar las causas estructurales y contextuales de la violencia, promoviendo el respeto, la dignidad, la equidad para todas las personas. Este enfoque subraya la necesidad de proteger los derechos fundamentales, como la vida, la integridad física, la seguridad, la libertad, y aboga por un entorno en donde se garanticen condiciones de igualdad, justicia y no discriminación. ¿Cuáles son los elementos claves de este enfoque? Pues la promoción de la educación y la cultura de paz, la cual es esencial para prevenir la violencia, promover valores como la tolerancia, el respeto mutuo, la resolución pacífica de conflictos y ayuda a construir una sociedad más equitativa y menos propensa a la violencia.
el empoderamiento, la participación de las personas y comunidades que deben ser involucradas activamente en los procesos de toma de decisiones, tanto a nivel individual como a nivel colectivo. La participación es crucial para generar una conciencia sobre los derechos y cómo estos deben ser respetados y defendidos. Otro concepto clave pues es la prevención de la discriminación, ya que la violencia está estrechamente relacionada con la discriminación y la exclusión social, por lo que es necesario implementar políticas públicas que promuevan la igualdad de derechos, especialmente hacia los grupos vulnerables, como lo son las mujeres, niñas, niños, pueblos indígenas, comunidades LGBT, migrantes. Eh, Otro factor es la protección de los derechos de las víctimas, para el cual es fundamental pues ofrecer una protección adecuada a las personas en situación de vulnerabilidad, garantizando su seguridad física y emocional, así como su derecho a una vida libre de violencia. Otro factor clave y de los últimos que propongo pues es fortalecimiento de las instituciones y políticas públicas, los cuales deben crear y aplicar políticas públicas que incluyan la prevención de la violencia en línea con estándares internacionales de derechos humanos. Esto implica asegurar que las fuerzas de seguridad, el sistema judicial y las instituciones encargadas de la protección social estén capacitadas, actúen con respeto y efectividad. Pues ya en conclusión, la prevención de la violencia desde una perspectiva de derechos humanos no solo busca reducir los hechos violentos, sino transformar las condiciones sociales que los generan. Es cuando. Muchísimas gracias, doctor. Qué importante es la educación, ¿no? A veces pensamos que las políticas públicas tienen que ir dirigidas simplemente a la sanción, ¿no? Políticas sancionadoras, políticas que realmente no atacan desde su centro del problema. Entonces, como usted lo comenta, debemos enfocarnos muchísimo en el tema de educación, educar a nuestras generaciones más jóvenes, ¿no? Desde casa, en las escuelas, que tanto se le está enseñando a los niños sobre los temas de no discriminación, sobre los derechos humanos. Yo creo que es un tema que se tiene que tomar desde que los niños son pequeños y en las instituciones, ¿no? ¿Qué tan efectivos son las capacitaciones que se dan en el servicio público? ¿No? Porque sabemos que las dan, pero qué tan efectivas pueden llegar a ser y cómo nosotros podemos trabajar junto con las instituciones, con las escuelas, con las familias, en las comunidades para reforzar estos temas. Muchísimas gracias. Seguimos, por favor, con el doctor Abel Hernández. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Sí se me escucha? Sí, sí, se escucha bien. Bienvenido. Gracias. Gracias, muy amable. Buenas noches. Bueno, pues yo les quiero compartir algunas ideas de democracia, derechos humanos y dignidad humana. Por ahí buscando material para un trabajo académico, un trabajo de estudio, me encontré con aquella definición de Jorge Carpizo sobre derechos humanos, en el que precisamente hace énfasis a que los derechos humanos es una atribución reconocida en instrumentos internacionales y en las constituciones nacionales. Pero resalta precisamente aquello que dice que es para ser efectiva la dignidad de la persona. Y bueno, derivado de esta idea, logramos rescatar aquello que es la atribución, pero no solamente una atribución como tal, sino una atribución preexistente a la persona, que una atribución natural, que es la dignidad del ser humano. Atributos que posteriormente él mismo reconoce que son tasados pues ya en unos instrumentos jurídicos con posterioridad. Pero también al hablar de dignidad humana, pues nos tenemos que referir obviamente al artículo primero de la Convención de la Creación Universal de los Derechos Humanos, que es donde el punto toral del documento internacional, que todos los seres humanos nacemos libres e iguales en nuestra dignidad, que es lo que tenemos que rescatar en esa parte. De tal manera que la dignidad humana es el principio y fin de esos derechos humanos. Esto un poquito parafraseando a Manuel Atienza, ya que él también ahí y es como se puede comentar, hace un reconocimiento de que todos los derechos humanos nacen y se derivan precisamente de ese primer valor que es la dignidad.
Y bien, por otro lado, pues el tema de la democracia, pues yo la invitación es que no lo tomemos nada más de manera etimológica, como se ha venido trabajando en algunos lugares el día de hoy, que es el poder del pueblo. Yo creo que demagógicamente eso tiene que estar superado. Pero también es cierto que para definir democracia y en el ámbito de derechos humanos es complejo, es difícil definir una democracia como tal. Por eso hay quienes optamos por hacer una descripción, más que una definición, una descripción de hechos reales. Y un hecho real de una existencia de un elemento importante en un Estado de Derecho, pues es digo, en un Estado democrático es el Estado de Derecho. Y partiendo aquí el vínculo de los derechos humanos, pues ese es la persona, sí, la dignidad humana, el derecho humano, lo que hace que confluya todo aquel sistema jurídico e instituciones en torno a ese Estado de Derecho. Es indiscutible ese origen que tiene el Estado general y su Estado de Derecho con ese reconocimiento a la persona, a la dignidad. ¿Y por qué? Pues porque hace precisamente un reconocimiento de su individualidad y ese rol que tiene en la sociedad. Y bueno, estas dos esferas de gobierno y sociedad o ciudadanía o pueblo, como se le quiere mejor llamar, pues tienen una responsabilidad, una corresponsabilidad estatal de hacer su mayor esfuerzo para la mejor toma de decisiones. ¿Y qué mejor toma de decisiones puede ser en ese ámbito de Estado de Derecho, en un Estado democrático, que velar por los intereses y reconocimiento y respeto tendientes a la dignidad humana? Porque en democracia este es un punto importante y total. Los atributos que nacen de la dignidad humana, pues son los que precisamente se deben reconocer como derechos humanos. Y si bien es cierto, esas instituciones deben de reconocer y garantizar esos derechos humanos, pues también, dice por ahí Sartori, se deben de reconocer los derechos de las minorías, y no solo de minorías sectoriales, sino de las minorías electorales, que luego también suelen no reconocerse en unos espacios, países, en algunos países. Por ahí también, pues, me Muchas encontré algunos gracias. datos de Bordio. Ah, gracias, no sé, gracias. Muchísimas gracias. Pero qué interesante, la verdad es que era justo lo que hablábamos anteriormente, ¿no? De cómo las democracias actuales, la realidad es que no están representando a todos los sectores de la población, ¿no? Y hablando de la dignidad humana, también hay que preguntarnos este Estado de Derecho realmente qué es lo que persigue, ¿no? ¿Cuál es el fin de nuestros gobiernos en general? Para que haya un Estado de Derecho, si realmente es que haya como lo comentaban anteriormente, el principio pro persona, o más bien es un tema institucional y administrativo, ¿no? Entonces, yo creo que sí hay que hacer esta vinculación entre las dos áreas que comenta, porque entonces también nuestras políticas públicas y hasta temas económicos van a tener un giro y un cambio completamente diferente. Muchísimas gracias. Seguimos, por favor, con el doctor Pedro López. Muchas gracias, doctora Tabata, por el uso de la voz. Buenas noches a todas y a todos. Bienvenido, doctor Pedro. Adelante, por favor. Muchas gracias. Bien, pues mi intervención del día de hoy la he titulado La paradoja sobre un efectivo respeto y protección de los derechos humanos. Esto parte de un análisis crítico, pero a su vez reflexivo, sobre la realidad de los derechos humanos que se está viviendo, no solo en México, sino a nivel mundial, diría yo. Para poder entender un poco el título de esta disertación, yo me permitiré referirme en primer lugar a dos preceptos que son fundamentales, por lo menos en México. El artículo primero constitucional establece, entre otras cosas, la obligación de todas las autoridades, de todos los órdenes de gobierno, de respetar, proteger y garantizar los derechos humanos que la propia Constitución y los tratados internacionales de los que México es parte reconocen. Eso por el ámbito nacional. En el ámbito internacional, la Convención Americana sobre los Derechos Humanos, en su artículo 1.1, también establece la obligación de los estados parte de respetar y garantizar la plena vigencia de los derechos y libertades establecidos en esa convención, sin distinción alguna
por motivos de raza, sexo, orientación, idioma, religión, etc. Ya esta disposición de la Convención Americana de Derechos Humanos ha sido interpretada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos y ha dicho, en otras palabras, que implica una restricción o límites a la actuación de las autoridades de los estados partes. Y esos límites están fijados precisamente por los alcances de los derechos humanos que ahí se reconocen. Ahora bien, qué paradójico, y aquí me permite un poco explicar el título de mi ponencia, qué paradójico resulta que los estados parte, en terminología del ámbito internacional, y las autoridades que están obligadas a respetar y proteger los derechos humanos, no estén cumpliendo con esta obligación. Es paradójico, porque si no solamente en el ámbito interno, sino internacional, les imponen esta obligación, resulta inaceptable que no estén cumpliendo con esta importante función. Y pues habría que aquí hacer una reflexión, incluso que ya va a entrar en el plano filosófico jurídico. ¿Por qué? Porque estamos hablando ya de cuestiones éticas. Aquí me voy a permitir recordar un poco lo que Emmanuel Kant ha dicho sobre el deber. El deber, dice Emmanuel Kant, emana del sujeto mismo, a semejanza de la ley moral, en la que el imperativo categórico brota del sujeto. Jelinek, por su Muchísimas parte... gracias, profesor. ¿Ya se me acabó el tiempo? Ya, una Perdón. disculpa. No, al contrario, gracias por el uso de la voz. No, está muy interesante su tema, ¿no? Es, como usted comenta, es una paradoja que sea como la primera imposición y es lo que menos, ¿no? Lo que menos se toma en cuenta. Aquí tenemos que entonces preguntarnos qué tan importantes son los derechos para la gente que imparte justicia, para quienes crean las políticas públicas, si realmente es una prioridad para ellos o simplemente lo están siguiendo para quedar bien, ¿no? Que es lo que vemos que está pasando en el mundo ahorita, ¿no? Tenemos a países que son parte de la ONU, de convenciones, de tratados, en temas de derechos humanos, pero no los están siguiendo. Entonces, es muy importante preguntarnos qué podemos hacer para que los derechos humanos sean una prioridad para nuestros gobiernos en todos los ámbitos. Muchísimas gracias. Seguimos, por favor, con la doctora Blanca Laura Rivero. Sí, buenas noches a todos y a todas. El tema que me permito exponerles en este momento son 8.1, para terminar en 8.4, es el relativo a el juicio de amparo en el actual contexto político mexicano. Y sabemos todos que el juicio de amparo es y seguirá siendo una herramienta fundamental para la defensa de los derechos humanos y para la salvaguarda de las garantías fundamentales de los gobernados. En ese sentido, el juicio de amparo tiene actualmente un conflicto con la eficacia del juicio de amparo. ¿Por qué? Porque conforme al actual contexto político que vive México, donde existen tensiones entre los poderes por todos conocidos y donde hay una consolidación del gobierno con un enfoque fuerte y determinante de una reforma judicial que ya es una realidad, que no podemos negar que es una realidad, pero que también no podemos negar que esta reforma no fue pensada, no fue meditada para justamente salvaguardar esta herramienta fundamental llamada juicio de amparo, pues es ahí donde vienen los desafíos de la eficacia del juicio de amparo. Y estos desafíos o esta eficacia de nuestra institución se puede medir en dos dimensiones. La primera dimensión implica concebir el juicio de amparo como un medio jurisdiccional de defensa de los derechos humanos. Y esta defensa jurisdiccional nunca va a cambiar porque
un gobernado siempre tendrá el acceso de acudir a un tribunal federal para defenderse de las violaciones a sus derechos humanos. El problema aquí es la eficacia, porque al tener una nueva conformación del Poder Judicial y de los titulares de los órganos de gobierno que conforman el Poder Judicial Federal, de los titulares de los juzgadores de amparo, que van a ser electos por voto popular, eso indudablemente va a influir en sus decisiones y vamos a ver que con más frecuencia va a ser más difícil que los gobernados obtengan unas sentencias concesorias de amparo. Ahora, lo más frecuente es que el gobernado acuda a los tribunales, porque el juicio de amparo no desaparece, acuda a los tribunales, pero con una desconfianza, ¿cuál? De que va a ser cada vez más raro que obtenga una sentencia que le conceda y que le proteja sus derechos fundamentales. ¿Por qué? Por la nueva conformación de los órganos de amparo, ¿sí? En qué consiste que sean electos de manera popular y que indudablemente habrá una influencia política en sus decisiones. Entonces, repito, el problema no es que el juicio de amparo desaparece, eso no va a desaparecer, es la primera dimensión. La segunda es la relación que guarda el juicio de amparo con esa interferencia política que va a haber en la designación de los titulares de los órganos jurisdiccionales que conocen de amparo. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctora. Qué interesante porque las veces que he llegado a platicar con gente sobre este tema, consideran el amparo o lo ven como lo opuesto, ¿no? Como una herramienta para proteger los derechos, pero de la gente que comete delitos. Entonces, nos encontramos como en un momento en que la gente tiene una mala visión del amparo y se vuelve como su propio enemigo, ¿no? El amparo se vuelve el enemigo del propio amparo, porque entonces la gente dice, pero ¿para qué me va a servir a mí si el amparo solo se lo dan al político que desvió recursos, se lo dio a mi violentador? Y entonces ahí tenemos que hacer también un tema de educación, de que el amparo es una herramienta que salvaguarda los derechos. Y esta reforma judicial creo que ha venido a politizar el tema también de la impartición de justicia en el tema de derechos humanos y cómo le va a servir a la gente. Necesitamos hacer, no sé si campañas educativas de cómo funciona, para qué sirve, y porque la gente ya no cree. Y con esto peor todavía, ¿no? Porque siento que se están radicalizando las ideas y necesitamos que la gente sea más consciente y la gente tenga educación sobre un tema tan importante, porque es la herramienta que nos va a servir cuando se violenten nuestros derechos. Muchísimas gracias. Continuamos, por favor, con la doctora Refugio Magallanes. Doctora, ¿se encuentra con nosotros? Al parecer no. Entonces, continuamos con la doctora Gloria Avesia, por favor. Muchas gracias, buenas noches, con el gusto de estar aquí con ustedes. Platico hoy sobre el derecho humano de acceso a la justicia. La ONU se ha pronunciado en el sentido de que el acceso a la justicia es un derecho fundamental y desempeña un papel clave para el disfrute efectivo de los demás derechos y libertades. Para que los derechos sean efectivos, tienen que poder hacerse valer, y las personas tienen el derecho de recurrir a la justicia por actos que impidan, restrinjan, vulneren o violen el ejercicio de otros derechos. Así, el acceso a la justicia representa una dimensión esencial de todo Estado democrático de derecho. Sin embargo, en la práctica muchas personas se enfrentan a situaciones de desigualdad y discriminación que lo obstaculizan. Este derecho humano de acceso a la justicia también abarca varios derechos conexos, como el de tener acceso a un recurso efectivo, la igualdad ante la ley, un juicio justo y la reparación. Las reformas de 6 y 10 de junio de 2011 en México significaron la introducción de un nuevo paradigma constitucional cuyo objetivo principal es la tutela efectiva de los derechos humanos de las personas. Este cambio trascendental exige que todos los operadores jurídicos
seamos minuciosos en el análisis del nuevo texto constitucional para determinar alcances y reinterpretar figuras e instituciones que resulten incompatibles o que puedan obstaculizar la aplicación y el desarrollo de este. El nuevo texto del artículo 1 constitucional establece que todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, que las personas gozan de las garantías previstas en la propia Constitución como en los tratados para exigir la tutela de sus derechos humanos, y que como herramientas interpretativas se impone que las normas de derechos humanos deben interpretarse de conformidad con la Constitución y con los tratados internacionales de derechos humanos, y que la interpretación de los derechos humanos se debe desarrollar favoreciendo en todo tiempo la protección más amplia, esto es, acorde con el principio pro persona. Cabe precisar que no existe jerarquía entre la Constitución Federal y los tratados internacionales en materia de derechos humanos de los que el Estado mexicano es parte. Los derechos humanos contenidos en ambas fuentes son una sola red de derechos que constituye el parámetro de control de regularidad constitucional, conforme al cual debe analizarse la validez de las normas y los actos del ordenamiento jurídico mexicano. El principio pro persona del que ya nos hablaban constituye un criterio hermenéutico propio de la interpretación de derechos humanos que busca principalmente resolver los casos de duda que puedan enfrentar los operadores jurídicos frente a la eventual multiplicidad de normas e interpretaciones disponibles de las mismas que resulten aplicables respecto de un mismo derecho. Ante una posible inviabilidad de resolver situaciones con apoyo en criterios tradicionales de interpretación y resolución de antinomias, el poder reformador en México otorgó rango constitucional al principio pro persona. Entonces, este nuevo paradigma obliga a reevaluar criterios jurisdiccionales, interpretaciones constitucionales y legales, para emitir nuevos pronunciamientos que sean vigentes y acordes con el nuevo marco normativo, imponiéndose como obligatorio que dichos criterios favorezcan a las personas la protección más amplia. Este nuevo paradigma impone a todas las autoridades en el ámbito de sus respectivas competencias y como lo describe el artículo 1 constitucional, garantizar que los derechos humanos... Bien, quiero cerrar solamente con 3 preguntas. La primera de ellas sería, ¿las autoridades administrativas y legislativas estarán cumpliendo con el principio pro persona al ejercer facultades constitucionales? La segunda es, si los poderes legislativos cumplen con simplificar los procedimientos para establecer parámetros en la ley para el ejercicio de derechos de acción y defensa. Y si los poderes judiciales o los órganos jurisdiccionales cumplen con el deber de abstenerse de condicionar la procedencia de los medios de impugnación a requisitos o formalismos técnicos que resulten excesivos o carentes de razonabilidad respecto del fin legítimo de dar cabal cumplimiento al derecho humano de acceso a la justicia. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora. Aquí tenemos que hacer un análisis muy puntual de lo que usted comenta, porque a veces parece que el derecho, ¿no?, al acceso a la justicia resulta ser más burocrático que realmente un derecho, ¿no? Parece que se convierte en un trámite tedioso, revictimizante, doloroso, cansado y hasta caro, ¿no? Entonces debemos, como usted comentaba, simplificar las normas, los procedimientos, los trámites para poder garantizar un verdadero derecho a la justicia. Muchísimas gracias. Continuamos, por favor, con la doctora Laura Rangel. Sí, buenas noches. Voy a hablarles brevemente sobre por qué investigar los derechos sexuales en el contexto universitario. Imaginemos un campus universitario ideal, un espacio con el ambiente propicio para el aprendizaje, donde cada estudiante se sienta respetado en su identidad y protegido contra cualquier tipo de violencia y libre para expresar todos los aspectos de su personalidad, incluyendo su sexualidad, sin miedo y sin prejuicios. Lamentablemente, los espacios universitarios no siempre son así. Precisamente por eso necesitamos hablar de los derechos sexuales en el contexto universitario. Recordemos que los derechos sexuales incluyen el acceso a la educación sexual integral, la capacidad de decidir sobre el propio cuerpo, la libertad para vivir una sexualidad plena y segura,
y el entorno universitario debería garantizar estos elementos. Sin embargo, aún enfrentamos muchos retos como la discriminación hacia las identidades diversas, que curiosamente ya no es tanto de estudiantes contra estudiantes, sino que lo que más se presenta, por lo menos aquí en el contexto que yo he investigado, es de docentes hacia estudiantes. También pues hay una falta de conocimiento sobre prácticas seguras y consensuadas y en muchos casos impera la cultura del silencio ante el acoso y la violencia sexual. Por lo tanto, investigar este tema no solo visibiliza estas problemáticas, sino que también nos permite construir soluciones. Por ejemplo, hay estudios recientes que demuestran que las universidades con políticas claras sobre los derechos sexuales y programas de formación que hablen sobre igualdad de género presentan menores índices de violencia sexual y un mayor número de estudiantes reportan sentirse seguros y respetados. La propuesta entonces es llevar este tema al corazón de las universidades para reflexionar cómo se enseña o no la sexualidad en las aulas y preguntarse qué cambios se requieren para garantizar entornos libres de discriminación y de violencia y cómo podemos empoderar a las y los estudiantes para que conozcan y exijan sus derechos. Obviamente aquí lo que requerimos es promover una cultura de respeto a los derechos sexuales en la universidad y para ello hay que generar el diálogo y el intercambio de ideas porque cuando investigamos no solamente lo hacemos desde los libros o desde los datos, desde las cifras, sino también que requerimos iniciar con preguntas para generar propuestas que se pueden trabajar de manera colaborativa. Para cerrar, quisiera enfatizar que investigar los derechos sexuales en el contexto universitario es una responsabilidad, porque al hacerlo transformamos la educación y abrimos una puerta a un futuro donde todas las personas puedan aprender y desarrollarse en un entorno seguro. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora. Me encantó su tema porque es algo que no se toca o que no se le da la importancia que tiene, ¿no? Y respecto a lo que mencionaba sobre garantizar el derecho a la sexualidad en las universidades, también tenemos que hacer mucho énfasis en lo que comentaba la doctora Gloria sobre el derecho al acceso a la justicia, ¿no? ¿Qué tanto podemos garantizar el acceso a la justicia a la gente que ha sufrido de violencia a sus derechos sexuales en las universidades? Vemos mucha complicidad, vemos mucha ineficiencia en los sistemas de administrativos que en las universidades que tienen la responsabilidad de garantizar la seguridad de los alumnos. Entonces, para empezar, como usted comenta, la sensibilización, la educación y también garantizar que en caso de que suceda una violación al derecho a la sexualidad, cómo se va a reparar y cómo esa víctima tendrá acceso a la justicia. Muchísimas gracias. Seguimos, por favor, con la doctora Lucía Ferrusca. Buenas noches. Hola. Buenas noches, doctora, bienvenida. Doctora Tabata, buenas noches, muchas gracias por el espacio. Buenas noches a todas y a todos mis compañeros. El tema del cual yo quiero abordar es los derechos humanos con perspectiva de género. Aun cuando se reconoce que los hombres y las mujeres somos iguales, enfrentamos situaciones históricas y estructurales basadas en las diferencias biológicas que desfavorecen el goce pleno de nuestros derechos. La violación de alguno de estos derechos pueden ubicarnos como mujeres en situación de vulnerabilidad. Por ahí se dice mucho que las mujeres somos un grupo vulnerable, pues no somos un grupo vulnerable, más bien la situación de la violación de alguno de estos derechos nos ubican en esta situación. La violación de algunos de estos derechos pues implica que nosotros seamos sujetos de alguna violación a estos derechos. Por ejemplo, yo trabajo mucho con el tema de mujeres. Muchas de estas mujeres, por no tener derecho a la educación, a la salud, o el derecho simplemente a trabajar y ser autónomas económicamente, pues ubica a estas mujeres a que cuando sufren alguna situación de violencia no puedan salir de ese entorno. ¿Por qué? Pues porque no tienen las herramientas suficientes para valerse por ellas mismas y poder salir de ese círculo vicioso. Y por ende,
pues lo que comentaba alguna de mis compañeras, como es el derecho a las víctimas para una atención en cuanto a cuando abren alguna carpeta de investigación, pues el tema de revictimización. Y he pensado mucho en este tema porque pues nosotros cuando damos atención a estas mujeres, imagínense, para llegar a mi oficina, pues ya pasaron por miles de oficinas, primero por atención ciudadana, por el módulo de información, y pues es un peregrinar que las mujeres van haciendo y coincido con la parte de reeducar a todos los servidores públicos con este tema de saber hasta qué punto se puede atender esta problemática y hasta qué punto deben solamente dar información a dónde acudir. Acuden con nosotros y bueno, acudir a fiscalía y cuando esta instancia pues las trata como si ellas tuvieran la culpa de lo que les ha pasado, pues aún es mucho más grave. La verdad es que el tema de atención a víctimas con este trato especial y con este sentido de respetarles el derecho para tener acceso a que se les garantice el pleno goce de estos derechos, pues la verdad es que creo que todas estamos muy lejos de lograrlo. Se ha dicho mucho en la Constitución y en tratados internacionales sobre la garantía de estos derechos humanos. Creo que se ha avanzado, pero aún nos falta mucho por hacer. Creo que todavía la brecha de desigualdad entre hombres y mujeres es abismal. Nos hacen falta políticas públicas que verdaderamente trasciendan para no solamente nos digan que se nos reconoce, sino que realmente las mujeres tengan acceso a estos derechos que todavía no se logra pues al 100% garantizarlos. Es cuanto. Muchísimas gracias, doctora. La verdad es que me encanta el tema de perspectiva de género porque justamente yo me dedico a lo mismo y me encantó una parte que dijo que las mujeres somos el grupo vulnerable porque se nos violentan nuestros derechos, ¿no? Digo, sabemos que en el mundo hay más mujeres que hombres, entonces grupo vulnerable como tal no somos. La realidad es que, como usted comenta, en el momento en el que se violentan nuestros derechos y no tenemos menos acceso a la justicia, eso nos vuelve un grupo vulnerable. Ahora, ¿cómo atender esta falta de perspectiva de género, ¿no? Lo acabamos de ver, creo que todos se enteraron del tema que pasó en Querétaro de la niña de 14 años que fue abusada sexualmente y además, pues, le iniciaron una carpeta de investigación por homicidio. ¿Hasta dónde llega esta violencia de género, ¿no? De las instituciones, de la sociedad. ¿Cómo podemos hacerle? Y repito, yo siempre he dicho que la manera para atacar estos problemas es la educación. ¿Cómo programas integrales educativos que eliminen este machismo que existe, que está súper arraigado a nuestra cultura, a nuestra sociedad, a nuestras leyes, hasta nuestra impartición de justicia? ¿Cómo le hacemos? Y a través de políticas públicas, de grupos de apoyo, de educación, yo creo que sí está complicado, pero lo podemos lograr. Muchísimas gracias, doctora. Gracias a usted. Continuamos, por favor, con la doctora Mariana de Alba. Hola, un gusto saludarlos. ¿Me escuchan? Buenas noches, doctora, bienvenida. Sí, adelante, por favor. ¿Me escuchan? Ok, perfecto. Bueno, voy a intentar ser breve. La siguiente planteamiento que les voy a hacer va ligado con ciertos elementos que mis compañeros ya han dicho, pero creo que viene desde una perspectiva diferente. Y esto es, pues bueno, yo les voy a decir qué es la dignidad, es la base de todos los derechos humanos. Y al final lo vamos a retomar. La investigación parte desde diferentes derechos, uno que es el derecho a la salud y el otro que es el derecho al acceso a la información. ¿Pero qué es la salud? O sea, la salud es el estado completo de bienestar físico, mental y social. Estamos hablando de bienestar, ya no es ni siquiera desde un punto de vista curativo, sino si hablamos de la definición de bienestar, quiere decir felicidad, placidez, etcétera. Eso lo define la RAE, ¿no? Sin embargo, vemos que en épocas recientes vivimos un quiebre en la situación de la salud. Todos los sistemas de salud
quebraron, estaban completa y absolutamente paralizados. Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí, no? Observamos un sistema de salud que no nada más es eficiente, sino eso es en todos lados. Quiere decir que estamos planteando mal la situación y mal el problema, y también estamos planteándolo mal desde el momento en que decimos bienestar. O sea, ¿qué tipo de cargas implica la palabra bienestar? Y esto se une también a la situación de que estamos en un movimiento social en el cual debe de haber una situación de homologación entre los ciudadanos, los individuos y aquellas personas que están en un cargo superior, ya sea por una situación gubernamental que van a impartir justicia o bien de conocimiento. Creo que estamos en un momento en el que tenemos que poner un foco de atención a lo que está pasando en materia de salud. ¿Para qué? Para cambiar la perspectiva, porque ahorita se está planteando desde una perspectiva de curación, pero esto no funciona. Entonces, lo que funcionaría y lo que es la propuesta de la investigación es pasar a un sistema de la prevención. ¿Por qué? Porque la realidad social es que cada día la salud va a ser más cara y las brechas sociales van a ser más altas. El crecimiento de la industria farmacéutica, de acuerdo al INEGI, va aproximadamente del 11.9% del 2019 al 2020. Se prevé que va a tener un crecimiento aproximado, dependiendo si son medicamentos o si son aparatos, o etcétera, del 5 al 11% anual. Los productores, obviamente, pues estamos hablando de Estados Unidos, ¿no? Que está participando en un 44.5% de las ventas anuales en materia farmacéutica. Hoy en día, la salud, tristemente, es un bien que se vende. Y aquí cada día va a ser más amplio y creo que es un momento en el que deberíamos de apostar a un nuevo sistema de salud, a un sistema participativo, a un sistema de la prevención. ¿Para qué? Para que aquella persona que puede decidir desde las etapas tempranas sobre la evolución de su salud, lo haga con plena libertad, autonomía y autodeterminación. Y al final cierro con esta pregunta, y es que la salud es la llave de todos los derechos y de todo nuestro bienestar. Entonces, si no tenemos pleno acceso al conocimiento, si no tenemos pleno acceso a nuestra autodeterminación, y si nos depara un futuro de gasto inminente, ¿no sería el momento de poner un alto? Es cuanto. Muchísimas gracias, doctora. Voy a leer un comentario de la doctora Emma Silva. Ella comenta, un tema muy importante, hay que recordar que la vulnerabilidad no es intrínseca, sino que es el resultado de sociedades inequitativas. Se le ha llamado grupo en situación de vulnerabilidad porque es históricamente discriminado y es susceptible de seguir siéndolo, a lo que se le suma la feminización de la pobreza, por lo que es doblemente vulnerable. Entonces, es muy importante y creo que es un tema mundial. Estaba platicando con mis tíos que ellos viven en York, en Reino Unido, y me comentaban que para una cita con un dentista las están dando con 3, 4 años. Entonces, decimos, bueno, es que no hay un interés en la salud o se está volviendo un tema económico, ¿no? Que era lo que pasa también con lo que comentábamos del derecho al agua. ¿Realmente queremos garantizar estos derechos o queremos sacarles ventaja económica? Entonces hay que trabajar para garantizar estos derechos antes de que se vuelvan, lejos de un derecho, un gasto más, como usted lo mencionaba. Muchísimas gracias. Y bueno, quiero dar la bienvenida al doctor José Luis Espinosa. Si gusta participar, doctor, por favor. Muchas gracias, maestra. Agradezco la atención a todas y a todos. Y me gustaría compartirles en este coloquio el tema que he trabajado y que de hecho será la aportación que un servidor haga en el próximo congreso del postdoctorado en la Universidad de Alcalá de Henares, y versa sobre la semiótica política y sus nuevos constructos democráticos en el sistema de justicia mexicano a partir de la reforma constitucional
en materia judicial, sobre todo, y poniendo especial énfasis en los preceptos democráticos que construyen el Estado constitucional a la luz de estas vicisitudes reformistas, no solo constitucional, pero digamos que es la punta de lanza en en este nuevo paradigma que estoy planteando, ¿no? Y básicamente hago una disección en dos grandes rubros. El primero, establezco que el andamiaje jurídico presupone de alguna manera la vigencia a un Estado democrático y por lo tanto constitucional de derecho. En este sentido, se considera radical la vigencia de los mecanismos legales y la apta funcionalidad que establezcan en un discurso claro respecto del reproche que cualquiera de los elementos del Estado pudiera hacerse entre sí a partir de procesos cuya teleología de poder y dentro de sus organismos autónomos del sistema democrático debe en un momento determinado subvertir el sistema, así como también extrapolar su razón de ser, como, entre otras cosas, señalara Montesquieu la separación de los poderes. Asimismo, el esgrimir las facultades, las obligaciones y, por tanto, también citando las consecuencias de las cláusulas pétreas, como señalara en su momento el profesor García Amado o el mismo profesor Peter Haberle, es cuando se establece esta visión poliédrica de nuestra metodología jurídica, la cual, a partir de esta reforma, que ya es una realidad, me parece, y así sostengo, que el Poder Judicial, en un acto de activismo importante y hasta histórico, me atrevería a decir, deberá exponer como modelo, pero también como metodología moderna en cuanto a la hermenéutica jurídica. De lo contrario, estaríamos prácticamente en las antípodas, en donde la propia Constitución señalaría dos grandes rubros no deseables entre los ciudadanos que están o que estamos llamados a la obediencia constitucional, pero por otro lado el Estado en un escalón superior, lo cual desde la óptica de un servidor rompe todo esquema no solo de la teoría del Estado y de la teoría democrática, sino por lo tanto subvertiría el orden constitucional y por lo tanto entraríamos en una crisis sin precedentes. Me parece, y en este sentido concluyo mi alocución, que vivimos tiempos complejos en donde el discurso político va a ser cada día más radical, en donde los sistemas democráticos, al menos como los conocíamos después de la Segunda Guerra Mundial, ya no van a ser más los puntos de lanza o los puntos de inflexión y por lo tanto la reconfiguración, reconceptualización de elementos que al menos creíamos conquistados y superados, como es el sistema de protección, tutela, acceso y defensa efectiva de los derechos fundamentales, desde luego va a cambiar a partir de ópticas, desde mi punto de vista, cada día más populistas y con procesos económicos y crisis económicas que verán aún más mermada los procesos de conquista de derechos. En este sentido, creo yo que la democratización del Poder Judicial tiene que radicar no solo en la elección de los jueces, sino que los jueces asuman sus facultades discrecionales y en este control de convencionalidad deberán hacer suyos los ejercicios que me parecen más importantes, como es el control de legalidad y, por supuesto, la objeción contramayoritaria que permita, y aquí termino citando al profesor García Amado, permita hacer cada día más ampliables la esfera de lo indecidible y proteger desde el ámbito jurisdiccional el derecho al mínimo vital y, por lo tanto, los derechos más inalienables a la persona. Por mi parte es todo. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor. Qué interesante tema. Vamos a ver cómo evoluciona. Esperamos nos pueda pasar la invitación a su ponencia. Va a estar muy interesante. Y bueno, con esto concluimos la participación. Doctor, no sé si quiera dar algunas palabras. Sí, Tabata, muchas gracias. Pues antes que nada, agradecer a todos y a todas por su participación. Fue un ejercicio muy interesante. Muchas mentes brillantes reunidas en un solo eje, los derechos humanos, bajo diferentes ópticas. Esto nos va a dar un ejercicio interno, sobre todo para la preparación de los proyectos de investigación que serán presentados en España. Comentaremos, si les parece, la siguiente semana algunas
sugerencias, aportaciones y algunos temas por ahí para seguir profundizando, asimismo concretar las ideas que se dieron en este coloquio. No me resta más que agradecerle a nuestra querida moderadora, a Tabata, gracias por tu brillante participación, por haber apoyado esta actividad académica. Muchas gracias y a todos y a todas, muchas gracias por habernos acompañado. Te cedo el uso de la voz, Tabata, y pues muchas gracias a todos y a todas. Muchísimas gracias a usted por invitarme. Fue un ejercicio muy interesante, me llevó muchas reflexiones. Fueron temas muy, muy útiles que espero que todos podamos profundizar y utilizar en nuestros ámbitos de trabajo y sobre todo que podamos compartir, ¿no? Con nuestros círculos para hacer un tipo de pues socialización del derecho. Muchísimas gracias y bueno, doy por cerrado el coloquio. Gracias a todos por su participación y que tengan una excelente noche. Gracias, buenas noches. Gracias.